esta parte. Como les decía, pues esto es algo que muchos o algunos pues ya dan por hecho, pero es bueno mencionarlo. Es el tema de la interrelación que hay entre los diversos estudios y diseños para un proyecto de carreteras, para un proyecto de infraestructura vial. ¿Vale? Este tema, pues de hecho, no sé, en la universidad y esa parte no se toca muy a fondo. Señor, por ahí escuché que alguien me hablaba. Creo que es Andrés. Andrés, ¿tienes alguna duda? Bueno, creo que no. Bueno, les decía, esta parte pues casi no se toca, yo no he visto que la toquen ni en el posgrado, ni pues no se toca muy a fondo, pero es bueno como mencionarlo. ¿Qué sucede? Para el desarrollo de un proyecto justamente de consultoría de carreteras, que pues como tal es un servicio que generalmente hay un micrófono abierto. En un segundo lo apago. Listo. Que generalmente pues un proyecto de consultoría pues hace referencia como a un servicio profesional que se ofrece, como se menciona aquí, a empresas que pueden ser, no sé, entidades, empresas privadas o particulares, con el fin de prestar un asesoramiento, una asistencia técnica que puede presentarse en diferentes etapas. En una etapa inicial que sea de planificación y diseño, en una etapa como tal de ejecución que está asociada a la construcción, o en una etapa posterior justamente a la construcción que ya es una puesta en servicio para el tema de gestión o mantenimiento de carreteras. Generalmente este tipo de proyectos de consultoría es muy difícil y muy complejo que lo hagan personas, digámoslo así, de manera individual. Eso lo hacen generalmente equipos de trabajo. Y ahí pues también radica la importancia de tener, digámoslo así, una comunicación con el fin de que el proyecto justamente se vuelva un proyecto integral. Un proyecto que pues desde sus inicios, desde sus estudios hasta la parte, en este caso hablando desde la perspectiva de un proyecto de diseño de carreteras, bien sea para una construcción nueva o bien sea para efectos de mejoramiento, porque cuando hablamos de mantenimiento, bien sea rutinario o periódico, ya es algo diferente, y para rehabilitación también. Estos profesionales que hacen parte del equipo justamente pues deben tener una, como les digo, comunicación muy, digámoslo así, frecuente, y retroalimentarse entre los diferentes estudios y diseños que se desarrollan. Hablando aquí desde el punto de vista pues de un proyecto de consultoría de carreteras, existen, y hablando también pues de lo que mencionábamos anteriormente desde el punto de vista de la planificación, de lo que es diseño, construcción y demás, una gama amplia pues de este tipo de proyectos de consultoría. Por mencionar algunos, pues tenemos los estudios de viabilidad, el tema de planificación de carreteras, el tema de diseño de carreteras, que cuando hablamos aquí de diseño de carreteras no solamente se habla del diseño geométrico, sino del conjunto como tal, o del paquete, o de los volúmenes que muchos llaman, que conforman un diseño de carreteras, la parte de supervisión de obras, y la parte que pues hoy en día se escucha mucho, que está asociada a la gestión de carreteras. Son algunos de los tipos de proyectos de consultoría de carreteras. El tema pues de estudios de viabilidad está asociado a lo que son pues justamente ver si es viable, para lo cual se emplea las técnicas de la parte principalmente económica, con la TIR, la tasa interna de retorno, lo que es la relación beneficio-costo, y toda la parte pues
digámoslo así, que permite establecer la viabilidad del proyecto. También, pues como se menciona ahí, desde un punto de vista ambiental se puede desarrollar un tipo de análisis que me permita establecer la viabilidad de ese tipo de proyecto. El tema de planificación de carreteras, eso usualmente también se puede emplear para lo que es planificación y la parte urbana y movilidad. Eso también hoy en día se emplea mucho. El tema de los planes maestros, el tema de la seguridad vial, el tema de la planificación urbana, todo eso también hace parte de proyectos de consultoría de carreteras y también se conjuga en diferentes profesionales y diferentes áreas para poder desarrollar ese tipo de proyectos. El diseño de carreteras, que como les mencionaba justamente, pues no hace referencia, aunque aquí se menciona planos y especificaciones técnicas, no solamente la parte del diseño geométrico, sino que ahí pues vienen previamente unos estudios que generalmente o se llaman o se mencionan como ingeniería básica, y unos diseños posteriores a partir de esa ingeniería básica, que es la ingeniería de detalle. Entre eso pues hay diferentes tipos de estudios y diferentes tipos de diseños que los mencionaremos justamente dentro de un momento más al detalle. La parte de supervisión de obras, pues eso también está asociado a lo que son las interventorías, las supervisiones, todo lo que tiene que ver con justamente la parte de verificación, la parte de cumplir con los lineamientos de especificaciones técnicas y calidad. Todo eso corresponde a proyectos también de tipo consultoría de carreteras, pero ya asociados justamente a la supervisión. Y lo que tiene que ver con la gestión de carreteras, que hoy en día pues es muy sonado, eso también lo emplean mucho lo que son las concesiones, la parte de seguimiento a lo que es cómo se maneja los diferentes tramos, las diferentes unidades que conforman justamente lo que es las concesiones, toda esa parte que se emplea hoy en día dentro de lo que son las gestiones de carreteras. Por aquí veamos los componentes de un proyecto de consultoría, en este caso, y si me regreso acá, a lo que tiene que ver con diseño de carreteras. En un proyecto de consultoría enfocado a diseño de carreteras, justamente lo que les mencionaba, están los estudios de ingeniería básica y los estudios de ingeniería de detalle, ¿sí? Si nos vamos a los primeros, que son los estudios de ingeniería básica, tenemos, por mencionar algunos, porque pues también hay otros que dependiendo también si hablamos de una vía primaria, de lo que es una vía secundaria o vía terciaria, pueden incorporarse o no. Por ejemplo, aquí tenemos dentro de los estudios de ingeniería básica los estudios de topografía, el estudio geotécnico y de suelos, el estudio de tránsito. Un segundo, verifico. Están escribiendo en el WhatsApp, pero no tengo el tiempo como para que por favor me colaboren ahí con la compañera que está en el WhatsApp. Bueno, el estudio geotécnico y de suelos, el estudio de tránsito, hidrológico, el ambiental, el estudio, hay dos estudios aquí que menciono y que pues no se le pone tanto como la lupa y el detalle, pero son muy importantes porque tienen una incidencia muy relevante en lo que es la parte presupuestal. El primero es el estudio de disponibilidad de materiales, porque dependiendo de la distancia de acarreo de donde tengo ese material, la verdad desde el punto de vista presupuestal el transporte tiene una incidencia relevante, una importancia relevante. Si hay una distancia considerable, el presupuesto puede elevarse. Y el estudio de mercado, que justamente me va a permitir realizar lo que son un buen análisis de precios unitarios y un presupuesto acorde con la realidad de la zona de influencia o del sector donde estoy desarrollando mi proyecto. Eso es algo que es bueno mencionar. De manera pues muy general, creo que todos conocemos de qué se trata cada uno de estos estudios. El estudio de topografía pues es simplemente
la toma de los datos en campo que me permiten como tal tener una representación tridimensional y un modelo digital del terreno sobre el cual voy a desarrollar justamente mi diseño geométrico. El estudio geotécnico y de suelos me permite caracterizar lo que es, pues si lo hablamos desde el punto de vista de el sector y la zona que voy a desarrollar el proyecto, me permite caracterizar justamente la parte geotécnica y de suelos de la subrasante y de los componentes como tal del subsuelo y la parte estratigráfica. El estudio de tránsito me permite caracterizar, por ahí veo una pregunta de Fabián. ¿Qué más, ingeniero? ¿Qué más, Fabián? Para lo del estudio de disponibilidad de materiales, normalmente cuando uno está trabajando hace un presupuesto y pues ahí ellos como que consideran el transporte y el costo del material, base, subbase, reciclado con 1% de cemento. Entonces, en esos casos en los que los municipios tienen sus APUs, es necesario hacer el estudio de disponibilidad de materiales o no se lo puede ahorrar. Esa pregunta es una pregunta para un contratista. ¿Qué es lo que tiene que hacer un contratista cuando recibe o cuando se gana la licitación? O sea, un contratista que es juicioso. Yo lo que hago, y yo lo digo porque yo no he sido contratista, yo he sido supervisor y he sido interventor de muchos contratistas a los cuales les han pasado cacharros por no hacer la tarea. ¿Qué sucede? Lo que menciona Fabián, muchas veces los municipios tienen como tal, digámoslo así, inventarios de sitios donde van a como tal extraer los materiales, canteras y todo lo demás. ¿Qué sucede? Y de hecho creo que a algunos les puede haber pasado. Que el municipio cuando formuló el proyecto estableció cierta cantera o cierto sitio como tal para extraer los materiales. Según yo tengo entendido, eso tiene sus permisos por un tiempo determinado. Y como el tiempo desde el que se formula el proyecto, luego la licitación y luego pasa a ejecución es un tiempo considerable, si yo soy el contratista, recibo el proyecto y resulta que cuando yo voy a empezar a ejecutar, voy a hablar a la cantera y la cantera primero ya no cuenta con los permisos, por lo cual la corporación regional tuvo que cerrarla, entonces tengo que entrar a buscar otro sitio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el contratista? Primero que nada, realizar la revisión de que verídicamente ese sitio del cual se va a extraer los materiales y esa cantera está disponible y cuenta con todos los permisos como tal que se requieren para poder extraer los materiales. Esa es la primera parte. Segundo, pues como tal, si se da justamente eso de que dado el caso no esa cantera ya no cuente con los permisos, lo primero que tiene que hacer el contratista es informar a la entidad que se presentó eso y prácticamente en una primera etapa de ejecución del proyecto tienen que entrar como a reevaluar eso y prácticamente se tiene que hacer un ajuste presupuestal. ¿Por qué? Porque a mí me pasó que yo estaba haciendo una interventoría y resulta que tuvieron que ir a otro sitio con una distancia, no sé, pongámosle de 5 o 10 kilómetros más lejana, y hay dentro de las entidades, digámoslo así, entre comillas, jefes, que si hablamos de los municipios y el proyecto es con Invías, el Invías presiona mucho y ellos no están con que el tiempo se me vence, yo no tengo lo que es la cantera y demás, a ellos lo que les interesa es ejecutar. Entonces, ¿qué sucede? Que se tuvo que ejecutar así y al final prácticamente siempre se dejaba como un valor allí estimado de lo que era ese transporte, pero prácticamente esa parte de pelear ese excedente en transporte tuvo que hacerse al final, ¿sí?
¿qué sucede? Ya hablando desde el punto de vista de aquí de la parte de consultoría, de hecho creo que yo tengo por ahí un KMZ, un archivo KMZ, y también creo que en datos abiertos de Colombia encuentran archivos donde y justamente no sé, no he revisado si eso se ha actualizado, donde están las canteras y los sitios donde se puede extraer materiales. De hecho creo que aquí en el Cauca un muchacho hizo una tesis justamente de eso, porque la Universidad del Cauca está haciendo como una serie de digámoslo así, recopilación de información de canteras, y eso creo que lo subió como a una web, y creó una base de datos SIG. Eso sirve de mucho, digámoslo así, para el tema de poder establecer los sitios de disponibilidad de materiales. Y es bueno si son formuladores de proyectos y si están justamente en esa parte, poner en el mismo estudio que se establece un sitio de cantera, pero poner una nota donde se diga si se presenta algo que como tal ocasione que esta cantera no sirva como sitio de suministro de materiales, se opte por la cantera X situada en tal sitio. Es más, se puede como tratar de buscar una cantera que esté en otro sitio, pero como en una distancia significativamente equivalente, como para no tener que entrar de lleno como a esa pelea con la entidad, y pues también con quien está detrás de la entidad, para que le paguen al contratista ese acarreo excedente si es que se tiene ese inconveniente con la disponibilidad de materiales. ¿Vale? Creo que ahí me excedí un poco en la respuesta, pero como para que también sepan cómo se maneja ese tema y pues la experiencia que yo he tenido. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia similar, que sería bueno también escucharlo. Bueno, volviendo por acá, estábamos creo que les estaba mencionando el estudio de tránsito, estudio geotécnico. Pues ya les mencioné el tema del estudio de tránsito, que lo que me permite, o bueno, si hablamos del estudio de tránsito, el estudio de tránsito tiene diversos enfoques. Hay enfoques hacia lo que es la parte de movilidad y hay enfoques hacia lo que es la parte de pavimentos. En este caso, y para el tema de lo que es el curso, es un enfoque hacia justamente el diseño de pavimentos. ¿Qué requiero entonces de lo que es el estudio de tránsito? O bueno, eso parte de los aforos, ¿no? El tema de los aforos, que eso lo veremos más al detalle. Pero lo que yo requiero es la clasificación vehicular, los porcentajes de esa clasificación vehicular. Creo que hay el micrófono abierto. Creo que fue Gonzalo que entró ahorita. Que por favor lo apague. Ya, Inge, ya lo apago. Espérese un momentito. Listo. Bueno, lo que es les decía, la clasificación vehicular, los porcentajes de la clasificación vehicular, el tránsito promedio diario, que para este caso, para el tema de lo que es tránsito para diseño de pavimentos, no habría necesidad de tomar las motos, o pues si está dentro del formato y la persona que está capacitada puede tomar las motos sin ningún problema, pueden incluirlas. Pero para efectos de lo que es la proyección del tránsito de diseño, la proyección del tránsito en el carril de diseño, justamente no se requiere lo que son las motos. Y pues justamente con ese tránsito promedio diario, con esa clasificación del tránsito y esos porcentajes, ya puedo realizar lo que es mi proyección. El tema del estudio hidrológico enfocado, Jorge tiene una pregunta. Buenas noches, sí, ingeniero. Buenas noches, Jorge, casi no te escucho. A ver, ahora sí. Te escucho como un poquito ruidoso. Bueno, cuéntame, o si no, escríbeme al chat, que yo igual lo veo. Como quieras, ¿vale? Bueno. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho.
Listo, pues usted está diciendo ahí que digamos, en algunos casos no se tiene en cuenta lo de las motocicletas, ¿sí? Para ese estudio de tránsito. Pero digamos, yo estoy en el caso de donde se hizo un estudio de tránsito para la pavimentación de una vía, son 2 cuadras, es pavimento rígido. Sí. Y la cuestión es que esta discusión es más bueno, entonces en ese caso tocaría hacerlo ya con ese porcentaje y tenerlas en cuenta, ¿sí? Porque pues ese es el predominante en este caso. Dame un segundo, Jorge, que no te escuché muy bien. Te escuché que hicieron un aforo en un sitio urbano, pavimento rígido y que incluyeron motocicletas. Hasta ahí te seguí la idea. Listo. Sí, lo que pasa es que en ese estudio que realizó, pues lo que predominaban eran las motocicletas, predominan las motocicletas. Sí. Un 60, 70% más. Entonces, pues en ese caso, no hay ningún problema, porque es como en el diseño, ¿cierto? O sea, viéndola, digamos, en la zona. Bueno, más o menos te entendí. ¿Por qué les digo que el tema de las motocicletas no tiene mayor incidencia desde el punto de vista del estudio de tránsito para un diseño de pavimentos? El diseño de pavimentos se puede hacer por diversas metodologías o como quieran llamarlo. Hablemos de 2 que vamos a ver. Una es la de la Ashton 93 y otra es la de PSA 84. ¿Sí me escuchan hasta ahí? Creo que se me desconectó acá el celular. Dame un segundo, verifico. Sí se escucha. Listo, gracias. Sí, lo escucho. Bueno, gracias. Les decía, hablando de Ashton 93 y PSA 84. Ashton 93 lo que hace es tomar los vehículos que son buses, ni siquiera los autos, buses y camiones, y lo que hace es convertirlos a un eje equivalente de 8.2 toneladas para tener como una representación equivalente justamente de esos vehículos dentro de lo que es la afectación sobre el pavimento, ¿sí? ¿Por qué no toma los autos? De hecho, pues si no toma los autos, las motos mucho menos. ¿Por qué no toma ni los autos, ni las motos, ni vehículos livianos? Porque no representan mayor incidencia o mayor afectación a lo que es el diseño de pavimentos. Eso desde el punto de vista de Ashton 93. Desde el punto de vista de PSA 84, PSA 84 utiliza lo que es espectro de carga. El espectro de carga lo que hace es agruparme por cada tipo de eje lo que son los pesos de los vehículos. En un segundo voy a hacerlo por acá como para no hacerlo tan hablado. Entonces yo tengo a esto 93 y esto es ejes equivalentes, que son los ESAL. Lo que hace es que yo tengo un vehículo que puede ser un camión, y lo que hace es pasarlo a un vehículo o a unos ejes de 8.2 toneladas, convirtiendo lo que es este eje 1 y este eje 2 en justamente ejes de 8.2 toneladas, tanto para pavimento rígido como para pavimento flexible. Si hablamos de PSA 84, lo que me utiliza es
los espectros de carga. Lo que hace el espectro de carga es, si tengo el mismo vehículo, o bueno, si tengo el mismo eje, que sería un eje 1, lo que hace es que para ese eje 1, supongamos que el peso como tal, hay un peso definido por resolución, supongamos que sean 6 toneladas, el peso máximo, aunque pues eso, y más si hablamos aquí en Colombia, eso es muy complejo que se cumpla, que solo llegue hasta el peso máximo. Puede que se presente un espectro donde, por ejemplo, supongamos aquí tengo las 6 toneladas y tengo una serie de vehículos que tienen menor peso y una serie de vehículos que tienen mayor peso para este tipo de eje. Esto es lo que es un espectro de carga, pero estos dos lo hacen tanto AES-93 como PSA-84 para vehículos, hablemoslo así entre comillas, lo que son pesados, o sea, los autos y las motos no entran en este grupo. Si no entran en este grupo, el hecho de que las motos no se incorporen, pues no tiene mayor incidencia. Es más, no se debe incorporar, porque si por ejemplo, voy a hacerles aquí una gráfica así a mano también, denme un segundo, acepto a alguien por acá que está. Wilmer tiene una pregunta mientras yo borro aquí. Wilmer, cuéntame. Bien, ¿me escucha bien? Sí, señor. Una consulta. Se dice que entonces para el tema de diseño de pavimentos no se consideran las cargas de vehículos livianos y de motos, ¿sí? Sí, señor. Entonces, digamos, yo una vez participé en un conteo, pero simplemente era hace muchos años, cuando apenas estaba estudiando, simplemente era uno de los muchachos que estaba ahí contando y tal. En esas planillas ellos incluían, digamos, absolutamente todo. ¿O se podría decir que entonces lo hacían simplemente como por de pronto no sé ese protocolo y ya? ¿O? No, pues el tema es que también ese dato es bueno tomarlo, porque puede servir posteriormente para un análisis ya más de movilidad, ¿sí? Igual que no nos digamos mentiras, las motos puede que no presenten desde el punto de vista de pavimentos, pues no hay problema, pero desde el punto de vista de movilidad sí es un problema. Sí, pueden generar que el nivel de servicio también de las vías se afecte. Sí, sí, oye, pero no de muchas siniestralidades. Exactamente lo que dice Gonzalo. Juan José tiene una pregunta. Muy buenas noches. Buenas noches. Digamos en ese caso, por ejemplo, que digamos que de pronto Qué pena, Juan, no te escucha. Por ser, digamos, caso del compañero que pasa. ¿Aló, me escucha? Sí, ahí te escucho. ¿Aló? Sí, ahí te escucho. Digamos que en el caso del compañero que de pronto no tiene, digamos que generar un daño a esa vía o a esa calle. ¿Es válido en ese caso asumir tránsito de acuerdo al manual de bajos volúmenes, o digamos que qué particularidad tendría en ese caso a la hora de diseñar un pavimento? Qué pena, Juan José, se te cortó cuando justamente estabas haciendo la pregunta. Te alcancé a escuchar lo del manual nada más. Digamos que sí, digamos que en ese caso que digamos no hay vehículos pesados, ¿qué particularidad se tendría a la hora de hacer la estructura de pavimentos? ¿Con qué cargas? ¿Es válido asumir una carga de acuerdo al manual de bajos volúmenes? En el caso de que no cuente con el estudio, ¿me dices? ¿Lo que te entendí? No, que no hayan vehículos pesados. Ah, ya te entiendo. Que no hayan vehículos pesados. Bueno. Pero hay que proyectarlo porque... No, el tema es que si veámoslo desde el punto de vista, y esta parte pues no la vemos nosotros, desde el punto de vista de lo que es relación beneficio-costo, desde el punto de vista de tasa interna de retorno, desde el punto de vista de cuál es la otra, valor presente neto, desde el punto de vista de esto, sí o sí tiene que haber
buses y camiones. Si no es este el caso, ya no va a ser ni siquiera una vía terciaria. Ya si no hay buses ni camiones, ya entra lo que es la guía Colombia Rural 2020 con los caminos ancestrales, y estos tienen un ancho pues relativamente pequeño, creo que son 2.5 metros de ancho, pero si lo vemos desde el punto de vista de una vía terciaria, así sea terciaria, deben pasar camiones o al menos buses, porque es muy complejo. Igual existe una MGA, existe un marco para poder formular el proyecto, el cual pues va a tener como tal que demostrar que se requiere ese tipo de intervención. Ingeniero, y también, a pesar de que sea una vía terciaria y sea por Colombia Rural, de todas maneras los productos se tienen que sacar en carro pesado. Exactamente. Entonces siempre va a haber una necesidad de algún camión, algún carro, y hay que diseñar con algún camión, incluso hasta para el diseño geométrico. Claro, más vale, creo que era José o Jorge quien me preguntaba, si se hace un aforo, si hablamos de una vía terciaria, que supongamos se haga los 5 días, y se haga de 6 a.m., no sé, puede ser hasta 6 p.m. o 7 p.m., depende, ¿no? Esas vías terciarias, y además si es un sitio peligroso es complejo manejar horarios extendidos. Y este aforo arroja que, pues entre comillas, no sé, no pasó ningún vehículo pesado, o pasó o es mínimo los vehículos pesados, pues la verdad es complejo ponerse como a cambiar lo que arroja el aforo. Sí podrías como hacer, como confrontar esto con lo que está en el manual, pero si hablamos de vías terciarias, eso ya viene, pues muchos no lo reconocen, pero eso ya son proyectos tipo. Si nos vamos a Colombia Rural, eso ya es proyectos tipo. Entonces, y de hecho eso no tiene la metodología, aunque a pesar de que lo menciona, creo que sí lo menciona, pues en Colombia Rural sí lo menciona, creo que dice que es la metodología ASTO 93 y PCA 84, si ustedes lo revisan la menciona, y ya están las cartas como tal de diseño, ¿sí? Pero como tal, desde el punto de vista de tránsito, la única restricción es que sea menor a 500.000 ejes equivalentes. Entonces prácticamente si no te pasa ningún vehículo, si no hay ninguno, pues ya estás cumpliendo con esto. Ya simplemente tienes es que ajustarte a lo que está en la cartilla de diseño. Hablando de vías terciarias, ¿no? Porque pues es como el caso en el cual se presente que no pasen ese tipo de vehículos. Hay una pregunta de Over. Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Buenas noches, sí señor. Profe, pues yo tengo entendido cuando en esas vías pues no tienen mucha influencia de vehículos, se hacen entrevistas, ¿verdad? En puntos cercanos a esa vía, preguntándole a las personas que pasan por allí, primero que todo, a dónde es su destino, y si pavimentada la vía, ellos tomarían nueva ruta, y eso sirve la proyección también. Exactamente. Esto lo que hace es las entrevistas origen-destino, que son un tipo de entrevista. Esto me genera una base de datos. Esto se hace con un análisis estadístico. Esto me permite tener como, digámoslo así, un estimado de esto está asociado al tránsito, si no estoy mal, generado, proyectado. Lo tenemos por acá, a ver, módulo tránsito, para no decirles mentiras.
afueras vehiculares, formato, tránsito. Tengo tránsito, creo que está asociado al tránsito atraído. Por aquí lo tengo, tránsito atraído. Aquí está. Componente del tránsito atraído, estudios de origen destino, que es justamente lo que menciona el compañero, y me permite justamente establecer como un estimado que generalmente se asocia a un porcentaje de lo que será el tránsito que pasará por la vía mejorada, porque no hablemos desde el punto de vista de cómo se definen. Pues si es una vía existente y se realiza una intervención, ya es un mejoramiento, no es una vía nueva. Una construcción nueva pues es prácticamente desde cero. Pero lo que dice el compañero, sí, una de las herramientas es la encuesta origen destino, EOD. Pero ahí sí tienen que como tal definir las zonas de análisis de tránsito en la zona de influencia. Entonces se definen las zonas de análisis de tránsito como sitios de origen y destino. Lo usual es que también se realice una caracterización socioeconómica de los usuarios de la región y una caracterización también de los viajes, y con eso se puede trabajar para esa parte. Bueno, volviendo acá al tema de con motos y sin motos, que nos quedamos en eso. Y de hecho pues esto también sirve como para adelantar temas de lo que es tránsito. Esto es prácticamente, estas dos gráficas que las hice ahí a mano son prácticamente la misma, sino que aquí tengo lo que mencionaba el compañero, un 60% que corresponden a motos, ¿sí? Si yo retiro estas motos, prácticamente mi gráfica pasa a ser la de acá. Si esto es 60 y yo tengo, supongamos, ¿no?, aunque esto es difícil de que suceda, tengo 10, 10, aquí 10 y aquí 10, ¿sí? Este 10, 10, 10, que acá es un 40%, acá pasaría a ser 25%, 25%, 25% y 25%, ¿sí? Que sean, no sé, buses, y de ahí para allá C2, C3 y C4. Acá serían buses, C2, C3 y C4. Desde el punto de vista de movilidad, se emplean las motos. Desde el punto de vista de lo que es pavimentos, me sirven estos datos como están aquí, esta distribución como está aquí. ¿Por qué? Porque este 100%, voy a hacerme hacia acá, es lo que me va a generar afectación sobre el pavimento, ¿sí? Este que está acá no me va a generar afectación en el pavimento, ¿sí? Las motos. Es como así como la interpretación o el tema de que por qué con motos, por qué sin motos. Vale, creo que con eso le respondo. No recuerdo quién era que tenía la duda respecto a ese tema. No sé si hay alguna duda o algún aporte adicional respecto a esto. Creo que hay, por ahí está Ana Milena, donde queda grabada la clase. Ahora les muestro eso. Qué pena, es que no hemos terminado la presentación, pero siempre es bueno esas dudas poder atenderlas. Igual no se preocupen, por eso les decía, la idea es que sean 5 semanas, pero generalmente siempre se extiende un poco más. Bueno, volviendo acá, voy a agilizar un poco como estamos de tiempo. Bueno, parece que estamos bien. El diseño hidráulico pues
creo que me adelanté, estábamos acá en estudio hidrológico, perdón. El estudio hidrológico pues está asociado al tema de las cuencas, al tema de la parte de los milímetros por año, la parte de las lluvias, toda esa parte, con lo cual me permite establecer lo que son las cunetas, el diseño de las cunetas, la longitud, el tema de las alcantarillas, el tema de obras de drenaje transversal, si se requiere obras de drenaje subterráneas, el tema de filtros, toda esa parte. El estudio ambiental, que pues es como tal una parte que hoy en día sí o sí tiene que ir en cualquier proyecto, y generalmente al final lo que se desarrolla es el plan de manejo ambiental, con lo cual pues si hay alguna afectación considerable lo que se busca es mitigarla con lo que son la siembra de árboles o ciertos tipos de como tal herramientas y planes y desarrollos que se hacen desde la parte ambiental. Y el estudio de disponibilidad de materiales, que ya lo hablamos, asociado a las canteras, que pues como tal tienen una incidencia importante en la parte presupuestal por la distancia de transporte. Y el estudio de mercado, que a pesar de que y esto es importante y también es como algo similar a lo que les mencioné de la cantera, a pesar de que en un principio se plantea y se formula el proyecto con ciertos precios que generalmente las entidades lo tienen, si hablamos de, eso es como un error muy repetitivo. Si hablamos de un proyecto que esté a cargo del INVIAS, pues tiene que ser una entidad y un formulador de proyectos y alguien muy juicioso como para que cuente con su estudio de mercado, con su base de datos de información y presente precios reales del sector. Si no, lo que sucede es que se van con los precios de APUs del INVIAS, que a pesar de que yo creo que los vamos a emplear, no es lo recomendable. Lo recomendable es contar con una base de datos, lo recomendable es hacer el estudio, lo recomendable es contar con información que sea real de la parte económica, la parte de precios, la parte de costos de materiales, mano de obra, transporte, maquinaria y equipos de la zona de influencia y del sector. ¿Por qué lo menciono? Porque puede pasar, y de hecho pasa, y de hecho ahora con el tema de la pandemia pasó, que hay proyectos que se formularon, no sé, por allá en el 2015, 2016, 2017, arrancaron justamente previo a la pandemia, o estaban en una etapa pues ya madura durante la pandemia. Llegó la pandemia, pasó lo que pasó, se elevaron los precios y yo creo que los más afectados fueron los que arrancaron justamente cuando la pandemia se dio, porque posteriormente cuando se realiza lo que es el reinicio de los proyectos, los precios ya están por las nubes. Eso pues ya no está directamente y no está tan relacionado con lo que es la parte directamente de la consultoría, pero es bueno también saber que eso se puede presentar. Uno no sabe lo que pueda pasar, y en ese caso yo creo que muchos contratistas pidieron lo que es un ajuste de precios, pero la afectación es mucho más grande si no se hace el estudio juicioso, si no se cuenta con la información como tal real de lo que son los precios y se toma información base que pues como tal sirve solamente como una referencia. Creo que eso fue algo que a muchos los afectó en ese momento y es bueno pues también mencionarlo. Bueno, por aquí como tal lo que les menciono es, o la flechita lo que me dice es que todos estos estudios lo que me permiten es recopilación de información de diferentes temáticas, desde diferentes enfoques, pero lo que obtengo en estas etapas es información de la parte de topografía, los planos, la parte del modelo digital es información, no es como tal un diseño. El estudio geotécnico tampoco es un diseño, simplemente es información obtenida a partir de el análisis de
lo que es los ensayos realizados. El estudio de tránsito por sí solo tampoco me arroja ningún diseño, así como también ninguno de los que están aquí. Para eso pues ya tengo lo que es justamente la ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle que ya me entrega lo que es justamente los planos, lo que son las especificaciones, lo que son toda esa parte ya directamente relacionada para una posterior construcción. Iniciando con lo que es el diseño de pavimentos, que como tal pues tiene unos precedentes, tiene unos estudios previos que se requieren. Dentro de esos estudios previos, justamente lo que mencionábamos, el tránsito, con un enfoque para pavimentos. Hay un micrófono abierto. Listo, creo que ahí me escuchan. Les decía, para el diseño de pavimentos, el tránsito con un enfoque justamente para el diseño de pavimentos, y el estudio geotécnico y de suelos también me sirve justamente para lo que es los pavimentos. Algo que también se debe tener en cuenta y que es bueno mencionarlo es la parte hidrológica, la parte de las lluvias también se debe tener en cuenta, o es bueno tenerla en cuenta para el diseño de pavimentos dependiendo de la metodología que emplee. Y pues eso como a grosso modo. El tema del diseño geométrico, pues como datos previos, justamente la topografía, algo que pues desde lo que es la formulación y la parte de desde cuando nace el proyecto se debe tener en cuenta es justamente el tipo de vía que va a ser, desde lo que es la parte de la categoría, si es primaria, secundaria, terciaria, porque eso va a tener una incidencia importante en los diferentes parámetros para el diseño. Entonces, como les decía, necesito la parte de la topografía y la parte de lo que es el estudio de tránsito. ¿Por qué requiero el estudio de tránsito? Porque hay algo que se llama la capacidad y nivel de servicio, o también para la categoría de la vía hay un tránsito promedio diario anual, el cual es el máximo que se admite para ese tipo de carretera, si es primaria, secundaria, terciaria. El diseño de señalización, que está asociado o viene de la mano con el diseño geométrico, y pues justamente está asociado a la seguridad vial. El diseño hidráulico, que viene de la parte de la topografía y la parte del estudio hidrológico, así como también puede ir de la mano con lo que es los resultados de ensayos de laboratorio. Si obtuve unos resultados desde el punto de vista de límites de Atterberg que sea de cuidado, pues se debe tener en cuenta, con el fin de garantizar pues justamente que el suelo existente no se vea afectado por las aguas, por las lluvias, por la escorrentía, por la infiltración. El diseño de estructuras. El diseño de estructuras como tal, como base, justamente necesita la topografía. ¿Por qué la topografía? Porque pues las estructuras se van a implantar justamente sobre el terreno existente. Necesito, dependiendo pues también de qué tipo de estructura es, si es una alcantarilla, si es un pontón, si es un box culvert, necesito la parte de la geotecnia, la parte también de lo que es la hidrología, si lo hablamos desde el punto de vista de el manejo de aguas para obras de drenaje transversales y demás. Los análisis de precios unitarios relacionados con voy a regresarme por acá con justamente lo que es el estudio de mercado, la disponibilidad de materiales, el presupuesto, que ya viene de lo que es realizar el detalle, realizar el cálculo detallado más bien de lo que son las diferentes cantidades de los diseños obtenidos,
un plan de manejo ambiental relacionado con el estudio ambiental y la programación de obra, que es lo que se obtiene después de desarrollar justamente todo lo que tiene que ver con los diferentes estudios y diseños, la parte presupuestal y demás. Por acá, ya mencionándoles justamente qué es la interrelación de los estudios y diseños que antes mencionamos, me dice que es la coordinación entre justamente todo lo que mencionamos anteriormente y que se desarrollan para un proyecto de carreteras. Esta interrelación es necesaria para garantizar que los diferentes estudios sean compatibles entre sí, o sea, que me sirvan como retroalimentación si es el caso, y que los diseños sean adecuados para las condiciones del terreno y del tráfico. Bueno, no solamente para las condiciones del terreno y del tráfico, sino pues justamente que me cumpla con la vida útil, que garantice la calidad. Todo eso creo que lo mencionamos por acá. ¿Cómo se puede lograr ese tema de la interrelación o una buena interrelación en estudios y diseños? Justamente como les mencionaba, pues eso es muy difícil que lo desarrolle un solo profesional. Tiene que ser un equipo de trabajo. La verdad, debe existir una comunicación continua, una colaboración entre los especialistas. Deben trabajar juntos, deben haber mesas técnicas, deben haber reuniones, si es posible, no sé, cada semana. Se pueden implementar diferentes metodologías, se pueden implementar diferentes herramientas, entre ellas está Notion, está Trello, está también pueden implementar, así pues no se vea mucho, metodologías ágiles, tableros Kanban. Eso ya es un tema no directamente relacionado con la parte de consultoría y estos estudios y diseños, sino ya con el manejo como tal de el gerente de proyectos o el gerente como tal de el proyecto de consultoría. Bueno, por aquí me dice: los especialistas deben trabajar juntos para garantizar que la información recopilada en los estudios sea adecuada para la elaboración de los diseños. Y eso, esta notica que dice aquí: los especialistas deben trabajar juntos para garantizar que la información recopilada en los estudios sea adecuada para la elaboración de los diseños. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si por lo menos yo soy el diseñador geométrico y yo recibo la información que generalmente pues se entrega, que son la nube de puntos, o el archivo en CSV, o el archivo en Excel, o el modelo en LAN XML, lo que tenga y que me permita desarrollar el modelo digital. Y al yo realizar la verificación del modelo digital, me encuentro que un error general que se puede presentar si yo recibo la topografía y la reviso, y de hecho veámoslo por acá como para hacerlo más interactivo desde el punto de vista de el diseño geométrico. Entonces yo tengo, supongamos, el archivo .csv para generar mi modelo digital de elevaciones, mencionémoslo así, mi modelo digital de elevaciones o mi modelo del terreno, ¿sí? Y cuando yo realizo la revisión, yo me encuentro que el sistema o la proyección está errada. Yo, que soy el diseñador geométrico, pues lo primero que tengo que hacer es, y si es un grupo de trabajo y tengo pues mi gerente o mi coordinador del proyecto, lo que tengo que hacer es informarle primero, informar esa novedad. Eso es lo primero. Y después de informarle, pues también hablar, si el coordinador no es quien hablar con el topógrafo para ver qué fue lo que pasó. El coordinador del proyecto tiene que encargarse porque esta topografía
esta topografía, este modelo digital, lo va a utilizar también el de estructuras, lo puede utilizar también, vamos por acá a ver qué tenemos. El de estructuras fue el primero que se me vino. El de bueno, el de estructuras, el hidráulico también puede ser, bueno, principalmente el de estructuras. Vamos por acá. Puede ser el de estructuras o el hidráulico, pues justamente para desarrollar parte de sus diseños. No sé, si supongamos el de estructuras va a ser un puente o un pontón y necesita estos datos que estén sí o sí en la proyección, o el hidráulico necesita hacer un box culvert y como tal necesita ubicarlo, georreferenciarlo. Entonces esto como tal se vuelve un error que se va a presentar en todos lados. Entonces es muy importante que la información recopilada pues como tal sea la adecuada y se realice una revisión inicial. No es bueno, no es recomendable dar por hecho que las cosas están bien. Siempre pueden pasar cosas, pueden presentarse errores, no pueden ser inclusive que supongamos, hablando de este caso, que el topógrafo haya querido, sino que la estación, no sé, no reconoció la proyección o pasó algo y al momento de que cargan la proyección les aparece por allá en medio del mar o en algún sitio que no corresponde. Entonces es muy importante este punto de donde estábamos. Deben trabajar juntos para garantizar que la información recopilada, que es lo primero en los estudios, sea la adecuada para la elaboración de los diseños. O desde el punto de vista del tránsito, si supongamos se realizó solamente un conteo un día, se tiene que hacer, puede hacerse un ajuste por factor estacional o se debe solicitar que se desarrollen más aforos. Bueno, ya depende. Volviendo acá, importancia de la interrelación de estudios y diseños en proyectos de infraestructura vial. Justamente lo primero, garantizar la calidad de los diseños. Y pues hablando desde el punto de vista de calidad, si lo que voy a construir no cuenta con la calidad que se requiere, no cuenta con el detalle que se requiere, pues es un poco complejo garantizar que la construcción sea una construcción adecuada y óptima. Bueno, por aquí, la interrelación entre los estudios y diseños permite que los especialistas involucrados en el proyecto compartan información y trabajen juntos para garantizar que los diseños sean adecuados para las condiciones del terreno y del tráfico. Esto ayuda a evitar que los diseños sean funcionales, tiene que ser ahí, de ello un error, que los diseños sean funcionales, duraderos y seguros. El tema de la reducción de costos. Los diseños que son adecuados para las condiciones del terreno creo que me escuchan, creo que se desconectó por un segundo. Me confirman si me escuchan. Debe ser manita arriba o para saber que me están escuchando. Sí, se escucha. Vale. Escucha, Ángel. Vale, listo, gracias. Bueno, por aquí la importancia del tema de la reducción de costos. Los diseños que son adecuados para las condiciones del terreno y del tráfico son más probables de ser rentables. Esto se debe a que estos diseños requieren menos mantenimiento y reparaciones a largo plazo. Si yo realizo un estudio juicioso, por ejemplo, un estudio de tránsito juicioso, eso por una parte, y si yo realizo un estudio geotécnico también juicioso, hay un micrófono abierto, en el cual, en un segundo cierro micrófonos.
un estudio de tránsito juicioso y un estudio geotécnico juicioso en los cuales yo tengo la certeza y puedo ir a la segura de que no voy a tener inconvenientes, puedo inclusive reducir costos. ¿Por qué? Porque si yo asumo un tránsito que está muy elevado, o asumo características, suponiendo, ¿no?, que no se desarrolle un estudio geotécnico juicioso, asumo características, digámoslo así, muy malas de mi terreno existente, voy a estar sobrediseñando y los costos se me van a incrementar. Bueno, por aquí, mejora la seguridad. Los diseños que tienen en cuenta los factores de seguridad son más probables de evitar accidentes. Esto se debe a que estos diseños incluyen características que ayudan a los conductores a mantenerse seguros, como carriles de giro, señales de tránsito y barreras de seguridad. Esa mejora de la seguridad está asociada a la seguridad vial, asociada al diseño geométrico, asociada a lo que son los parámetros, asociada a lo que son las características particulares de las curvas horizontales, de las curvas verticales, de lo que es la parte de la sección transversal, los elementos laterales, lo que tiene que ver también con la conjugación de esos elementos, planta, perfil, sección transversal, peraltes, que me permitan pues justamente tener la mayor seguridad posible. Bueno, por aquí está este cuadrito que es como el resumen de lo que hemos estado hablando, donde se mira justamente esa interrelación entre lo que son los diferentes estudios y diseños. Traté como de representarlo, puede que haya más, puede que haya menos, pero es como la interpretación que yo tengo. Puede que ustedes pues tengan una interpretación diferente. Por aquí están enlazados, por ejemplo, el estudio de topografía, lo que les mencionaba, me sirve para el diseño geométrico, para el diseño hidráulico, para el diseño de estructuras. El estudio geotécnico me sirve para el diseño de pavimentos, para el diseño geométrico, para lo que es el diseño de estructuras. Por aquí me falta una conexión con diseño hidráulico, asociada a lo que les dije. Pues si el material tiene unas condiciones particulares de expansión o demás, es bueno darle un manejo importante desde el punto de vista del diseño hidráulico. El estudio de tránsito para el diseño de pavimentos y el diseño geométrico. El estudio hidrológico, por aquí está el diseño hidráulico y el diseño de estructuras. El estudio ambiental, asociado aquí a un análisis de precios unitarios para los diferentes elementos de la parte ambiental y del componente ambiental, y el plan de manejo ambiental. El estudio de disposición de materiales, que aunque no parezca, tiene una directa incidencia y digámoslo así, una importancia para lo que es el diseño de pavimentos. ¿Por qué? Porque supongamos que, y pues hoy en día que está el tema en furor de las especificaciones nuevas, de las nuevas tecnologías y demás, si hablamos de un sitio lejano en el cual el estudio de disponibilidad de materiales arrojó que la distancia es excesivamente grande y que resulta mejor realizar una estabilización o un tipo de pavimento basado en nuevas tecnologías, el diseño de pavimentos pues cambia. Ya de hecho eso cambia considerablemente lo que es la metodología de diseño, porque las nuevas tecnologías de por sí no tienen como tal lo que es una metodología muy bien especificada, como lo que es la AASHTO 93 o lo que es PSA 84. El tema de, denme un segundo, creo que alguien está intentando ingresar. El tema de los geotextiles, el tema de la estabilización, el tema de tratamientos superficiales dobles y demás, requiere pues unos diseños diferentes. Entonces la disponibilidad de materiales tiene una incidencia importante en esa parte.
El tema de los análisis de precios unitarios también, como les mencionaba, tiene una incidencia importante por la disponibilidad de materiales directamente relacionado con el transporte y también pues justamente el presupuesto. Teniendo ya toda esta parte de los diseños, diferentes diseños y los análisis de precios unitarios, por acá ya tengo lo que es justamente mi presupuesto. Y bueno, el estudio de mercado también me faltó mencionarlo, que está directamente relacionado con los análisis de precios unitarios y también con el presupuesto. Y pues una vez tenga mi presupuesto y ya tenga todo esto armado, puedo desarrollar lo que es mi programación de obra y mi cronograma. Es como la interrelación, la secuencia, el flujo de trabajo de los diferentes estudios y diseños. Por aquí les menciono, esto lo tomé del curso que desarrollé con algunos colegas que creo que están por allí de vías terciarias, creo que fue este. La verdad no lo ajusté, no sé si quedó generalizado, pero es bueno mencionar estas consideraciones para el diseño. Por ejemplo, el tema del volumen de tráfico esperado. Me dice, el diseño de la vía debe ser capaz de soportar el volumen de tráfico esperado sin afectar la seguridad de los usuarios. ¿Sí? Muy importante. O sea, aquí no solamente se menciona lo que es volumen de tráfico, lo que es desde el punto de vista, este volumen de tráfico, hay diferentes puntos de vista que se pueden analizar o que hace referencia. Uno es la cantidad de vehículos asociado a repeticiones como tal, entre comillas, admisibles, o número de ejes equivalentes admisibles. Esa es una interpretación. Otra interpretación, perdón, otro punto de vista es la capacidad y nivel de servicio. Y otro punto de vista es la seguridad vial, ¿sí? Entonces es bueno ver los diferentes puntos de vista a los cuales hace referencia este tráfico esperado. Por acá tengo lo que es el tipo de terreno y la geometría, donde me menciona que el diseño de la vía debe adaptarse a las características del terreno para minimizar el costo de construcción y el mantenimiento. El tipo de terreno, que pues es uno de los tipos o de las clasificaciones de las vías, que está plano, ondulado, montañoso, escarpado, de acuerdo a lo que es la pendiente como tal, longitudinal o transversal. Es sabido que si hablamos de un terreno montañoso o escarpado, voy a tener justamente mucho más volumen de corte, y puede que también de relleno, que si hablamos de un terreno ondulado y un terreno plano. Un segundo, silencio por aquí, listo. O un terreno plano. Sí. Y no solamente eso, sino que la velocidad como tal de los vehículos que se desplacen por esa nueva vía o por esa vía mejorada, que tenga lo que es un terreno montañoso o escarpado, pues la velocidad principalmente de los vehículos pesados se ve directamente afectada, y pues no logran velocidades considerables de digámoslo así, recorrido, y de igual forma eso directa o indirectamente va a afectar lo que es los niveles de servicio de esa carretera, puede que sea a mediano o largo plazo principalmente. El tema del clima. El diseño de la vía debe tener en cuenta las condiciones climáticas, temperatura y precipitación, puesto que estas pueden generar que se deteriore rápidamente la vía. Esto principalmente si lo hablamos desde el punto de vista del pavimento, y más que nada si lo hablamos enfocados a lo que es un pavimento flexible. Mucho más complejo si hablamos de una vía terciaria que esté con tratamiento superficial o un tipo de estabilización. Es bueno mencionar que sí existen esas nuevas tecnologías, que sí pues como tal es una buena iniciativa, pero el periodo como tal o el tiempo de vida de esas nuevas tecnologías difícilmente va a alcanzar
el periodo o la vida útil de lo que es un pavimento. Hablemos de un pavimento rígido o de un pavimento flexible que se diseñe adecuadamente. Eso es bueno también pues tenerlo en cuenta. Pero el clima pues es algo que como tal es una consideración importante. La geotecnia del sector. Por aquí me dice, el diseño de la vía debe considerar las características particulares del suelo de soporte y su capacidad portante. No solamente ese tema del la capacidad portante, ni el tema de CBR, ni solamente eso, sino que también lo que son los límites de Atterberg, porque la parte expansiva asociado justamente a un clima, si vuelvo acá y veo un clima que tiene una precipitación considerable y una temperatura también pues que afecta lo que son las obras que se van a desarrollar, la geotecnia pues o los dos elementos conjugados se deben tener en cuenta desde un punto de vista pues ya de mayor relevancia. Los materiales de construcción. El diseño debe contemplar la disponibilidad de materiales en el sector, justamente lo que ya hemos mencionado, la disponibilidad de materiales, así como también las características particulares de los mismos. Y eso pues sí es muy cierto, porque supongamos pues dicen la cantera X pues cuenta con los permisos y toda la parte, van y realizan los ensayos y resulta que pues no cumple con lo que especifica el INVIAS. Y más, bueno, aunque yo creo que la parte de su base y eso pues no ha cambiado en la actualización. La verdad no me he puesto como a detallar eso en la actualización de especificaciones, pero si no cumple la cantera que tiene los permisos, pues la cartera o la cantera que definió la entidad o el formulador como tal en una etapa inicial del proyecto, pues se tiene que entrar a buscar otras alternativas. Las obras de drenaje. El diseño debe plantear las obras necesarias y su ubicación específica para el manejo de aguas. Esas obras de drenaje pues asociadas al estudio hidrológico, asociadas también al estudio geotécnico y justamente al diseño como tal de las obras y las estructuras de drenaje transversal y longitudinal, bien sea superficiales o subterráneas o subsuperficiales. Eso ya depende pues justamente de lo que arroje el estudio y lo que arroje el diseño como tal de esos elementos. La seguridad vial. El diseño debe garantizar la seguridad de los usuarios que transitan por las vías. Eso pues asociado al diseño geométrico, a la conjugación del diseño planta, perfil, sección transversal, a los elementos laterales y a toda la parte que hoy en día pues es muy importante también para los usuarios de las carreteras. Con eso terminamos esta breve presentación de lo que es la interrelación de los estudios y diseños para proyectos de ingeniería, como para empaparnos un poco más de ese tema. No sé si haya alguna duda antes de continuar con lo que sigue. Bueno, cortemos ahí esta grabación y